Estamos celebrando en esta noche la conmemoración de la Virgen María bajo el título de Nuestra Señora de Lourdes. Y hay varias razones para poder entender esta aparición de la Virgen. La que más sobresale es que el santuario de Lourdes es el santuario de los enfermos, físicamente y espiritualmente. Fue el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, que hace precisamente 30 años que declaró esta fiesta como el Día Universal en la Iglesia para pedir por los enfermos. Y eso es importante saberlo. No es el Día Universal de los Enfermos porque se le ha ocurrido a otra persona, no, es San Juan Pablo II. Y él, gran devoto de la Virgen, gran hijo de la Virgen, visitaba sus santuarios en cada país que iba. Y también llegó a visitar a Lourdes, el santuario de Lourdes, en más de una ocasión. Y inspirado por Dios, claro, vino este día, el Día Mundial de los Enfermos, pidiendo la intercesión de la Virgen María. Ahora, cuando uno conoce un poco más de la historia de las apariciones de la Virgen en Lourdes, uno entiende también por qué el Día Mundial de los Enfermos. Era el año 1858. Lourdes era un rancho perdido en las montañas. Hay unas montañas que se llaman los Pirineos, que dividen a Francia de España. Y la vida en los Pirineos es dura, y sobre todo en los 1800 era dura. Y Lourdes no se conocía para nada. Era un rancho pobre. Y a quien se le apareció la Virgen, que es a Santa Bernardita Subirú, era una muchacha pobre, enfermiza, casi analfabeta, no sabía leer y escribir. Venía de una familia reteque pobre. La familia vivía en esos momentos en lo que había sido una habitación que era la cárcel de Lourdes. Y la habían sacado de allí, la cárcel, no querían a los prisioneros allí, por lo húmedo y lo enfermizo que era aquel lugar. Y sin embargo, el papá y la mamá de Bernardita Subarú llegaron a ser tan pobres que decidieron en el rancho, en el pueblo, darles ese lugar para vivir ellos con sus hijos, porque no tenían dónde más. Fue cuando ella estaba viviendo ahí, en esa habitación que le llamaban la cárcel, que ella comenzaron las apariciones el 11 de febrero de 1858. Y fueron en total 18 apariciones, de la Virgen a Santa Bernardita. Y la Virgen no le dijo gradualmente, igual que sucedió en Fátima, no le dijo a primer instante quién era, sino poco a poco va estableciendo conversación, va dando mensaje de lo que ella pide, etc. Y después da su nombre. Santa Bernardita no era una persona, vamos a decir, inteligente, si te llevas por inteligente o entiendes por inteligente lo que es una persona que sabe leer y escribir. No. Santa Bernardita, sin embargo, durante su vida demostró una prudencia tremenda, que mucha gente que es, vamos a decir, más educada, quisiera tener. Prudente, obediente con la Virgen, y también supo ella sufrir
su enfermedad. Ella, de hecho, tenía un cáncer en la rodilla. Y cuando le dijeron, ¿por qué no vas tú ahora a Lourdes? Porque ya no vivía allí, vivía en otro pueblo, en otra ciudad de Francia, había entrado en el convento y le dijeron, vamos a Lourdes. Y ella dijo, no, las aguas de Lourdes no son para mí, son para otros. Dando un testimonio muy grande de cómo aceptó la enfermedad, de cómo aceptó ese cáncer. Y también fue asmática, padecía del asma fuertemente, y viviendo como vivía en 1858 en aquella cárcel, en aquella habitación, pues el asma era más aguda. Ella fue una mujer de sufrimiento. Pero en Lourdes también la Virgen, enviada por Dios, porque no podemos olvidar que cada vez que la Virgen viene, no es que la Virgen sola toma la decisión, Dios y ella. Viendo un poco más ahora hacia atrás, entendemos tres cosas con Lourdes que sucedieron. La primera que sucedió fue en 1830, en París, la capital de Francia. La aparición de la Virgen a otra muchacha campesina de Francia, Santa Catalina Labouré. Y a Santa Catalina la Virgen le da la medalla de la Inmaculada Concepción, que la gente le hemos puesto popularmente la medalla milagrosa, pero su propio título es la Inmaculada, la medalla de la Inmaculada. Oh María concebida sin pecado original, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Entonces, 1830. A los pocos años, en 1854, el Papa Pío IX declara como dogma de la fe católica la Inmaculada Concepción. Y fue algo que se recibió en el mundo católico con gran júbilo. Lo habíamos creído, pero el Papa quiso poner fin a los debates, a las dudas. Dijo, basta ya, esta es la fe de la Iglesia. Y entonces, consultando a los obispos del mundo, les preguntaba, ¿qué cree la gente en tu diócesis acerca de la Inmaculada Concepción de María? ¿Fue concebida sin la mancha del pecado original, sí o no? Y la respuesta era constante, continua. Ellos creen que fue concebida. Era la fe universal de la Iglesia. 1854. ¿Qué sucede en 1858, 4 años después? Esta aparición de la Virgen en Lourdes. Y la conocemos como la Virgen de Lourdes porque es el nombre del lugar. Pero ella no se llamó Nuestra Señora de Lourdes. Cuando Santa Bernardita le pregunta, ¿cuál es tu nombre? La Virgen le habló no en el francés de París, en un francés bonito, le habló en un dialecto que se hablaba en Lourdes, en los Pirineos. Y entonces la frase es, yo era la Inmaculada Concepción. Entonces, ¿cuál es el nombre propio de la Virgen de Lourdes? Si le quitamos Lourdes, la Inmaculada Concepción. La medalla de 1830, la medalla de la Inmaculada Concepción. 1854, 4 años antes de Lourdes, el dogma de la fe que se declara. Ya después de esto no puede haber debate, ni vamos a decir cuestionarlo. Entonces, unos años seguidos,
el cielo, a través de la medalla, de las apariciones en Lourdes, la Iglesia, con la proclamación del dogma, están haciendo énfasis en la persona de la Virgen que fue concebida sin la mancha del pecado original. Y eso tiene muchas implicaciones en la manera en que nosotros vemos a la Virgen y la veneramos y le rezamos. Pero también en términos de algo más que llega al ser humano en este sentido, la enfermedad. Y casi siempre que pensamos en la enfermedad, se piensa en algo físico, ¿no? Santa Bernardita tenía cáncer en la rodilla, tenía asma también. Y cuando nos dicen enfermedad, pensamos en lo físico. Pero en Lourdes también se ha entendido que la enfermedad del hombre, mujer, es también espiritual. ¿Por qué? La Virgen pide a Santa Bernardita que, como a San Juan Diego en otros tiempos, quería una capilla, quería procesión a ese lugar y que la gente viniera a pedirles favores. Santa Bernardita relata los mensajes. Y es verdad que ha habido muchos milagros de curaciones físicas en Lourdes, pero no se menciona a veces las curaciones o los milagros espirituales. Hay gente que llega a Lourdes muy, ¿cómo decirte?, desatisfecha con Dios, piensan que Dios no existe, piensan que Dios los ha abandonado, piensan que Dios no se acuerda de ellos. Y por lo tanto, una enfermedad que es muy palpante en Lourdes es la falta de fe por parte de muchos que llegan allí. Yo he tenido la experiencia de ir en varias ocasiones. La última vez fue en el 2019, quiero decir. Sí, me parece que fue el 2019, antes de que me ocurriera, el mes antes del derrame que he tenido, pues pude ir a llevar un grupo a Fátima, a Portugal y a Lourdes en Francia y a Santiago de Compostela. ¿Qué se ve en Lourdes? Se ve una cantidad de enfermos impresionantes. Se ve, yo te diría, gente con fe. Y se ve también gente indiferente, que van por allí como si fuera un lugar turístico, para decir, estuve en Lourdes, pero más nada. Hay gente que va, y está comprobado, de enfermos, que llegan allí amargados de la vida y piensan nada de Dios. Piensan al contrario, que Dios con ellos no tiene ninguna piedad, ninguna compasión. Y sucede que en Lourdes siempre hay dos tipos de procesiones. Por las noches siempre es la procesión del rosario con las velas. Y multitudes también, creo que dijeron la última vez que era más de 5 o 6 millones de personas anuales que visitaban a Lourdes. Ahí tú veías gente de la India, ahí veías africanos, ahí veías asiáticos, ahí veías gente de Sudamérica, de Centroamérica, de Estados Unidos, ahí se ve el mundo también. La gente que llega amargada, con falta de fe, son muy afectadas positivamente por las procesiones que hay en Lourdes con el Santísimo Sacramento. En Lourdes, antes que en Fátima, se comienzan unas procesiones
que los sacerdotes llevan el Santísimo Sacramento en la custodia. Y entonces van parando delante de las sillas de rueda y de las camillas, porque hay gente que está en camilla. Todo muy bien organizado. Y también participan en la procesión. Son los primeros en la procesión. Gente en silla de ruedas, gente en camillas. Algunos se quedan al final de la procesión, o sea, para cuando ya regresamos están ellos ahí. Pero hay gente en silla de ruedas y en todo tipo de condición que los llevan en la procesión también. Entonces, cuando viene la procesión del Santísimo Sacramento, los sacerdotes van parando cada ciertas, vamos a decir, como 5 personas, y le van dando la bendición con el Santísimo. Y hay un silencio admirable, ¿eh? Quisieran algunas iglesias tener el silencio que hay en Lourdes con el Santísimo Sacramento. Y hay gente que tú puedes notar, a veces, enfermos, que no sabes si están prestando atención al Santísimo o no. Pero el resultado es este, que muchos de los que llegan allí pensando que han sido abandonados de Dios y que Dios ya no se preocupa de ellos, lo impresionante ha sido que en las procesiones del Santísimo es que ellos reciben la gracia de una conversión. Tú dirías, pero en las procesiones de la Virgen, al final hay que decir, las dos cosas están conectadas, Jesús y María siempre están conectados, pero es en las procesiones de esa bendición con Jesús sacramentado que muchos de los que llegan sin fe se van adaptando, comprendiendo qué es lo que significa Dios. La Virgen, su intercesión siempre está, porque se reza el rosario todos los días. Vaya, tú no quieras saber, cada hora en la hora se está rezando el rosario en algún idioma. En la gruta donde ella apareció, que era básicamente un basurero del pueblo también, ahora es una gruta. Las rocas están lisas porque la gente camina por allí todo el tiempo, pasamos colocando las manos y las rocas ya no tienen puntas, las rocas son lisas. Y el rosario se puede rezar, mira, en idiomas que ni te imaginas, que tú algunas veces tienes que preguntar, ¿y qué idioma hablan? Y la gente del santuario te dice, padre, no sé, no sabemos, pero es el rosario. Entonces, Jesús y María trabajan juntos. Y es importante recordar el Evangelio que ha leído el Padre ahora para esta misa, el de la Anunciación, la encarnación del Hijo de Dios. San Luis María de Montfort, el gran apóstol mariano, dice que la principal fiesta de los que se consagran a la Virgen María es el 25 de marzo, la fiesta de la Anunciación. Porque ahí Dios baja del cielo, Jesucristo, y habita en la Virgen por 9 meses. Ese es su tabernáculo, su sagrario, el vientre de la Virgen. Entonces dice San Luis de Montfort, mira, si Dios se ha sometido a una mujer como María por 9 meses, que tú y yo lo hagamos, no es nada. El mismo Dios se ha sometido a su criatura. Entonces, la unión entre Jesús y María es tan estrecha que se compara, gracias a Dios, al de una madre con un hijo. Pero todavía va más allá de lo físico, lo espiritual. Ella termina diciendo en el Evangelio, hágase en mí, aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu voluntad.
Hoy en día se quiere aliviar la palabra esclava, nos resulta muy fuerte, ¿no? Y entonces hay otras sustitutas, pero no significan lo mismo. He aquí la esclava del Señor. Yo hago lo que tú digas y tú no me tienes que pagar a mí, ¿eh? Yo no lo hago porque me vas a dar tanto por la hora, yo no lo hago por el premio, yo lo hago simplemente porque te amo y me agrada servirte. Entonces, Jesús y María en estos santuarios como Lourdes, se ve la unión de ellos estrechamente. Por un lado, la Virgen se aparece y dice, hagan la capilla, vengan en procesión que yo los voy a socorrer. ¿Y cómo socorre la Virgen también? Pues a través de su Hijo, y su Hijo a través de su Madre. Las procesiones con la bendición del Santísimo, con el rosario, son impresionantes. Y así se convierten las personas. Y también hay un proceso de que, ciertamente, los enfermos son bien atendidos en Lourdes, ¿eh? Hay todo tipo de comodidad para ellos. El enfermo en Lourdes es la prioridad. Y el santuario está preparado para acoger a los enfermos y hacerlos partícipes de todo lo que allí sucede, especialmente los sacramentos de la confesión, de la comunión, para que puedan participar mejor en las procesiones y puedan comulgar, ¿no? Entonces, uno en esta noche viene también recordando María, salud de los enfermos, María, refugio de los pecadores, María, consoladora de los afligidos. Fíjate qué títulos de la letanía de la Virgen es bonito recordar, ¿eh? También está ese, reina concebida sin la culpa del pecado original, la Inmaculada, o María sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. El título está en la letanía, reina concebida sin la mancha del pecado original. Pero fíjate estos otros, salud de los enfermos, refugio de los pecadores, consoladora de los afligidos. Son nombres o títulos que le damos a la Virgen que tenemos que pensar se hacen realidad en este santuario de Lourdes o en otros santuarios como el de la Virgen de Guadalupe o en Fátima, por mencionar nada más que 2 o 3. Dios siempre quiere actuar a través de ella para llegar a nosotros, y eso nos cuesta a nosotros, les cuesta sobre todo a los hermanos separados. Ellos no ven cómo y por qué Dios quiere actuar a través de una mujer, de su madre. Y nosotros, que por la gracia de Dios hemos nacido católicos y nos mantenemos católicos, entendemos un poco más de este misterio. Los dos son inseparables. Los dos quieren trabajar juntos. Y la Virgen trabaja tanto con el Espíritu Santo que con Dios Padre, pero sobre todo la cercanía que ha tenido con su Hijo. Es una relación muy, muy estrecha. Y para nosotros los católicos no debería de ser una piedra de tropiezo el entender un poco la relación entre Jesús y María. Hasta en los santuarios como Lourdes se ve la cosa. No se puede separar a los dos. Uno ve gente en Lourdes donde está la gruta. Claro que han puesto ahora unas bancas que de cómodas no tienen nada, se los aseguro. Madera dura, ¿eh? Y para hincarte, madera dura. Y la gente no solo se hinca sobre la madera, se hinca sobre el cemento para rezar su rosario, viendo
en el hueco de la gruta donde la Virgen se le apareció a Santa Bernardita. Y entonces entiendes también algo de la religiosidad del católico. El católico sabe, porque ve a Cristo y ve a María al pie de la cruz, que para llegar al cielo también se tiene que ofrecer a Dios algo de sufrimiento, de penitencia, que la cosa no es solamente caminar por un valle de rosas. El católico entiende, si reza los misterios dolorosos, si va a estos santuarios, hace su penitencia y los ves hincados en el cemento, y tratan de hacer su rosario ahí. Y tú sabes que lo están haciendo también como penitencia. Puede que no todo el mundo aguante la misma penitencia, pero hay muchos que lo hacen así. Hay muchos que también toman fotos y están viendo nada más que de qué ángulo puede ser la foto, o se están tomando fotos ellos. Pero hay otros que han entendido la cosa más profundamente. Van ahí a rezar de verdad, a pedir a Dios por la salvación de sus seres queridos, van ahí a pedirle a Dios a través de la Virgen por la curación, por la sanación de gente querida que tiene enferma. Y si no, también piden por la fe para aceptar. Ese es el gran milagro, también la fe de aceptar. Que si Dios y la Virgen en estos momentos no me procuran la curación, entonces Dios quiere que yo acepte con su gracia, con su ayuda, lo que me han mandado y que yo lo ofrezca por mi salvación y por la salvación de otros. Por eso te decía, Lourdes, para entenderlo, no puedes ver nada más que los milagros que suceden en términos físicos. Tienes que ver los milagros espirituales. Tienes que ver la conversión. Tienes que ver la aceptación del sufrimiento como algo redentor. Que si Cristo murió en la cruz por nosotros y nos ayudó en ese sentido, nos salvó, nos redimió, procura entonces el católico entender su fe en esos términos. La Virgen me va a ayudar inmensamente. Santa Bernardita Soubirous es ejemplo de esto último, de no esperar allí el milagro físico, aunque ella fue el medio que usó la Virgen. Ella fue la que excavó en la gruta para que la gente se riera de ella cuando la Virgen le dijo: llévate el lodo a la boca y cómelo. Y la gente se reía de ella y decía: está más loca que una cabra. Y después de ahí ha salido el manantial de agua, que tú te puedes bañar en esas aguas. Y la gente lo hace religiosamente. La gente que está en el santuario se desvisten, hombres y mujeres, en lados separados, claro está, y te ayudan a meterte en el agua rezando el Dios te salve María. Impresionante, Y Bernardita entendió que ella había sido instrumento de Dios y la Virgen, pero que para ella no había curación. Y dijo: Dios no me prometió, la Señora, como decía también, la Señora no me prometió ser feliz en este mundo. La Señora me prometió ser feliz en la eternidad. Y muere joven. También un milagro que se relaciona con Lourdes es el cuerpo de Santa Bernardita está incorrupto. Después de tantos, más de 100 años, el cuerpo está incorrupto.
no está en el santuario de Lourdes, hay que viajar a otro sitio. La congregación a la que perteneció ella, las Hermanas de la Caridad de Nevers, es una congregación que se muere. Se han quitado el hábito, se han hecho todo tipo de modernización. En la capilla del convento de la Casa Madre, que está vacía, porque ya se alquila la mitad para retiros, porque no hay monjas. Y las que quedan, cuando tú llegas, tienes que preguntar, ¿y las monjas? Esa que está ahí en una, no se parecen a nada. La congregación se muere. ¿Quién no se muere? Bernardita Soral. Y el milagro perenne de su cuerpo incorrupto en el hábito en que murió. Una cosa que es milagrosa, ¿no? Que Dios permita esto en esta época moderna. Entonces, al venir hoy, y vamos a tener la unción de los enfermos también, inmediatamente, ¿qué le voy a pedir yo a Dios? No solamente puedo pedirle milagro físico, tengo que pedir también milagro espiritual. Que si Él no quiere restaurarme la vida o restaurarme la salud como yo desearía, entonces que yo acepte de mano de la Virgen, de la gran mediadora, con el mediador, porque el mediador es uno, Jesucristo, pero tenemos la mediadora con el mediador, que es ella, que pueda aceptar a través de su ayuda maternal lo que Dios pide de mí. Ahora, ¿puedo pedir por la salud? Claro que sí. ¿Puedo pedirlo? Sí, y lo debemos de hacer. Pero el resultado, si Dios no quiere que sea así, entonces aceptación. Y ahí está el milagro de Lourdes. Aceptación de la voluntad de Dios. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Entonces, Lourdes es también eso, la aceptación de lo que Dios diga, de lo que Dios quiera para mí. Con Bernardita, de veras, yo creo que hoy en día ustedes pueden entender mucho viendo los programas que pueden haber en el YouTube o los medios modernos que hay, escuchar la historia. No se la pierdan. Es una cosa impresionante para el mundo de hoy, que puede haber sanación y curación del cuerpo, pero también, más importante, del alma, del espíritu, para poder acercarnos a Dios. Y por último, este pensamiento. No se oye ya decir esto, pero yo lo llegué a escuchar a través de sacerdotes mayores cuando yo crecía y de lecturas buenas. Se decía que con 1830 la aparición de la Virgen de la Inmaculada Concepción con la medalla milagrosa a Santa Catalina Labouré, se inició en el mundo, en la historia, la era de María. Que estamos viviendo en la era de María a través de estas apariciones que no son para una localidad, para un país, no, para el mundo. Entonces viene a la mente San Luis de Montfort, que dice: el reinado de Jesucristo viene a través del reinado de María. O sea que la era de María tiene que dar lugar a la era y al reinado de Jesucristo. Ella está como la introducción, abriéndole paso a Jesucristo. No podemos olvidarnos eso en medio de todo lo que estamos escuchando y viviendo. Fuera de la iglesia, dentro de la iglesia. La era de María, donde nos va a llevar el reinado de María, es al reinado de Jesucristo. Y por eso decía San Luis de Montfort, decir
Esclavo de María es lo mismito que decir esclavo de Jesucristo. Si yo soy de María, yo soy de Jesucristo. Si soy de Jesucristo, soy de María. Y eso tú y yo, gracias a Dios, con el entendimiento que se nos ha dado de la fe católica, podemos entenderlo mejor. Soy de ella, pues soy de él. Soy de él, soy de ella. Porque yo no voy a separar lo que Dios quiere unir, en el sentido de ella como intercesora y de él como el gran Salvador de todos nosotros. Así que acojamos a la Virgen en nuestro corazón, en nuestra mente, para amarla mejor, para servirla mejor y para que ella sea el puente que nos lleva a Jesucristo. Derechito, perfectamente, fielmente. No hay mejor camino para Jesús que el de María. Y tampoco para el Espíritu Santo, porque ella y el Espíritu Santo trabajan juntos en las almas. Oh María, sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti. La otra cosa, salud de los enfermos, ruega por nosotros. Refugio de los pecadores, ruega por nosotros. Consoladora de los afligidos, ruega por nosotros. Reina concebida sin la mancha, sin la culpa del pecado original, ruega por nosotros. Santa Bernardita, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.